Buenos días, queridos hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Todopoderoso. Bienvenido a este culto de día domingo 25 de abril. Y para empezar, alabanza que le gusta al Señor. Ustedes de sus casas, acompáñenos a cantarle a nuestro Señor Todopoderoso. Esta alabanza, queridos hermanos, dice: ¿a quién iré? Cuando no saber dónde ir, cuando no tener claro dónde poder ir, el Señor te pregunta: ¿a quién irás? ¿A quién acudimos? ¿A quién tenemos que llamar? Es a nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, que con pasión Él entenderá mi corazón, dice la siguiente alabanza. Así que cantemos, queridos hermanos, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor,
camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por las alabanzas que hoy día hemos escuchado y queremos que ustedes reciban un fuerte abrazo de todo el Consejo Ministerial en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Los quiero invitar a abrir sus Biblias en el Salmo 73. Vamos a leer de la Reina Valera 1960. Así que abran su Biblia en el Salmo 73. Dice el título de este salmo, Salmo de Asaf. Y partimos con el versículo 1 en adelante. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, o sea, no sufren por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber todo esto, cuando entró en razón el salmista, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón, dice el salmista, sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Esta es la palabra del Señor que tenemos para nosotros esta mañana. Les quiero invitar a orar, a tener un momento de oración para poder
pedir al Señor su bendición. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra que nos permite revisar, que nos permite hoy día reflexionar. Te damos gracias porque tu amor y tu misericordia están en medio de nosotros como iglesia y que también podemos ver que tú estás siempre ayudándonos y sustentándonos a pesar de la crisis que estamos viviendo. Oramos por esta palabra y rogamos que esta palabra pueda ayudarnos en tiempos de crisis en las cuales estamos todos, Señor, en el mundo viviendo hoy en día. Te damos gracias, Padre. Bendice a mis hermanos de la iglesia de Reñaca, donde quiera que se encuentren, para que tu palabra pueda llegar también y pueda meditarse en sus hogares, en su corazón y en su mente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 73, un salmo que nos ayuda a ver la vida de un hombre que, por supuesto, tiene... más que cuenta su historia, un hombre que cuenta su historia honestamente. Hay algo que quiero decir antes de seguir con la reflexión. Cuando uno se acerca a los salmos, uno se acerca a las historias de hombres que estuvieron dispuestos a abrir su corazón con honestidad. Y cuando se habla con honestidad, son capaces de contar no solamente las victorias que recibieron, no solamente sus triunfos, sino también sus derrotas. Quiero que usted se detenga a pensar en el versículo 25-26. De todo el salmo vamos a hablar, pero quiero que usted se detenga a pensar esto. 25-26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La pregunta que tenemos que hacernos cuando analizamos el Salmo es ¿quién era este cantor? ¿Quién era el cantor que se menciona en el título? Asaf. Si usted va a Primera de Crónicas, capítulo 16, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 y 5, dice el cronista lo siguiente: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. 2 puntos y agrega, dentro de ese grupo, Asaf el primero. Asaf era el primero. Entonces acá tenemos una característica, una descripción de este cantante. Era un levita que estaba al servicio del templo para guiar a la nación, guiar al pueblo a la oración, a la confesión, y recordasen a Jehová diariamente. Este Asaf, según el relato de Primera de Crónicas 16, 4 y 5, era el principal, el primero. Primera de Crónicas 16, versículo 7, dice: entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y aquí hay un segundo dato importante, que Asaf parte su ministerio de levita en el gobierno del rey David. Recuerden ustedes, y esto es muy importante recordar esa historia, que con el rey Saúl se destruyó el culto a Dios. Acuérdense que Saúl no hizo lo correcto delante de Dios, y entonces Dios eligió inmediatamente a David como rey. Y cuando David asume como rey, lo primero que tiene en mente es restaurar el culto a Dios. Y cuando lo restaura, el culto a Dios, elige dentro de los levitas personas que le ayudaran para reconstruir la espiritualidad del pueblo. Y por eso dice 1 Crónicas 6:7 que David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf. Esto es importante. David el rey tenía como una guía espiritual a Asaf y sus hermanos para comenzar a restaurar e invocar y adorar al Señor. Entonces tenemos un segundo dato importante: no solo era el principal levita, sino que también era la mano derecha de David, al cual
tenía como el instrumento David, la persona indicada para poder clamar a Jehová e iniciar el culto a Dios. Primera de Crónicas 16:37, otro dato que nos entrega el cronista, y dice, Primera de Crónicas 16:37, y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Entonces el otro dato que tenemos es que Asaf tenía un privilegio, no solo llevar al pueblo a la adoración y motivar al pueblo a encontrarse con el Dios, restaurar el culto, también era la mano derecha de David en este tema de acercar a David también a la adoración. Y segundo o tercer dato que se agrega es que estaba delante del arca de Jehová. Asaf y sus hermanos estaban a cargo de ministrar continuamente delante del arca cada cosa en su día, o sea, tenían tareas, responsabilidades para poder levantar la fe y la espiritualidad del pueblo. ¿Con qué nos encontramos en el Salmo 73 como cuerpo del Salmo? Lo primero encontramos ahí en el capítulo 73, versículos 2 al 12, encontramos cómo se divide este Salmo. Primero se divide la vida dichosa de los malvados. Se muestra cómo estos malvados, ¿cierto?, están prosperando, están, no teniendo problemas ni con la muerte, no trabajan, sus ojos les saltan de gordura y una serie de otras cosas más. Se muestra la vida dichosa de los malvados. Del versículo 13 al 16 se muestra la vida desgraciada del orante, en este caso del salmista, que encuentra que todos prosperan, a todos les va bien, pero él, que es un servidor de Dios, está sufriendo. Y él comunica del versículo 13 al 16 la desgracia que está viviendo. En el versículo 17 al 22 vemos cómo se muestra ahora el destino de aquellos que son malvados, o sea, el destino de aquellos que supuestamente, según el salmista, estaban bien, le iba bien en la vida, sus ojos le saltaban de gordura, no sufrían por la muerte de sus seres queridos, no pasaban trabajo o no sufrían por el trabajo, pero en el 17 al 22 se muestra el destino de estas personas. Y en el versículo 23 al 26 se muestra el destino dichoso de aquel que sirve a Jehová. Miren interesante el contraste del Salmo. Si uno tuviera que juntar los párrafos, la vida dichosa de los malvados con el destino desgraciado de los malvados, la vida desgraciada del salmista con el destino dichoso del salmista. Estos son los contrastes del Salmo. La vida dichosa de los malvados, por supuesto, va a mostrar algunas cosas que son interesantes para nuestra reflexión. Dice el salmista, y esto es muy importante, mientras los malvados no sufren, dice, él sufre todo el día. Mire cómo exagera la crisis, porque la tendencia del ser humano es exagerar la crisis. La crisis está, pero mire lo que dice, los malvados, dice, mientras los malvados no sufren, yo, dice el salmista, versículo 14, sufro todo el día. La exageración del sufrimiento. Y uno podría preguntarse, si era un levita y estaba al servicio del templo, ¿le faltaba algo a este levita? ¿De qué estaba sufriendo? Dice el salmista que él tenía envidia de los malvados. O sea, pónganse en el lugar del cantor. Estaba sirviendo a Dios, pero su mente estaba teniendo envidia de las personas. Estaba guiando al pueblo, pero su mente estaba totalmente desconectada de la espiritualidad. Él está sufriendo, está contando su historia de sufrimiento. Los malvados se visten y se adornan con soberbia y violencia, dice él. Pero él, el honrado, se lava y se restriega las manos y su corazón en medio del sufrimiento. Mientras los malvados se sienten seguros en su conducta,
El honrado, el salmista, se enfrenta a su crítica consigo mismo. Por eso dice, en vano he guardado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Porque está en un contraste, está en una crisis con lo que está pasando con aquellos que son gente que le está yendo bien, personas que le están yendo bien, y a él, que sirve a Dios, pareciera que no le va muy bien. Por eso llega a la conclusión, en vano he guardado mi corazón y en vano he limpiado mis manos en inocencia. El Salmo nos muestra la verdadera humanidad de una persona que sirve, de aquellos que somos hijos de Dios. Nunca hay que olvidar esto. Somos hijos de Dios, pero somos personas que sufrimos, personas que vivimos tiempos buenos y tiempos malos. Somos como el salmista. A veces podemos estar sirviendo, pero a veces nuestro corazón está lejos de Dios. Si uno tuviera que conectar esto con la palabra de Jesús, Jesús le dice al pueblo de Israel, a los fariseos, saduceos y escribas, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos. Eso es lo que está viviendo el salmista. Su corazón está lejos en ese momento de servicio. Y él entiende que como está lejos, tiene que volver a reencontrarse con su Dios porque está viviendo una crisis. Se altera la mente cuando uno está viviendo en su humanidad y en su crisis, se comienza a alterar la mente. El salmista está totalmente alterado en su mente. ¿Por qué? Lo demuestra de esta manera. Siente punzadas en su interior. Cuando uno está en crisis, cuando uno está en una crisis de espiritualidad, donde trata de vivir en la iglesia de una manera y fuera de la iglesia de otra manera, en su corazón siente punzadas en su interior, está contrariado, está viviendo una vida que no lo tiene feliz. Él siente punzadas en su interior por lo que está viviendo. Él tiene que estar sirviendo al Señor, pero no puede porque está viendo la envidia de los que prosperan. Entonces comienza con sus autoacusaciones, se acusa a sí mismo. Desfallece mi corazón, se consume en un diálogo interno. El salmista se toma a sí mismo como un objeto de observación. Se observa a sí mismo y se da cuenta que no está viviendo una intimidad con Dios, sino que está más preocupado de los que prosperan y no está preocupado de experimentar el amor y disfrutar del amor y de la gracia de Dios en su vida. Cuando él es un levita, él es un hombre que sirve en el templo, que está en el arca, que es la mano derecha de David, que tiene que levantar la espiritualidad del pueblo. Sin embargo, está viviendo este contraste, se está observando y busca respuestas. Como todos buscamos respuestas en medio de nuestras crisis, pero no siempre las encontramos. Hay algo propio que está viviendo en su intimidad. Quiere saber por qué los demás prosperan. Y él que sirve a Dios, parece que en vano ha guardado su corazón y en vano ha limpiado sus manos en inocencia. El salmista está buscando respuestas en su interior, está en una reflexión interna, pero está metido en una crisis. No hay que tener miedo, hermanos, a decir que nosotros estamos metidos en crisis, porque nosotros como ser humano viviremos crisis. Versículo 7, meditaba yo para entenderlo, pero cuando quería entenderlo, fracasaba. Mire la crisis que tiene. Versículo 7, meditaba yo para entenderlo, pero cuando quiero entenderlo, fracaso, no puedo comprenderlo. Era necesario el fracaso, hermanos queridos. Es necesario el fracaso para que cualquier ser humano pueda abrirse a una visión nueva, no conquistada, a una visión no descubierta, sino una visión regalada. ¿Por qué es necesario el fracaso? Cuando fracasamos en nuestros esfuerzos humanos de solucionar todo lo que está a nuestro alrededor, no alcanzamos a ver la mano poderosa y bendita del Señor. Se produce una visión nueva cuando dejamos que Dios nos ayude en medio de nuestras crisis. Por eso es una visión regalada que Dios nos permite ver. El fracaso no hay que asumirlo como que somos poco espirituales, todo lo contrario. El fracaso se debe asumir como una oportunidad para entender que en ese fracaso Dios nos va a llevar a un punto nuevo,
a un momento espiritual nuevo y a un momento de creer y entender lo que Dios está haciendo en beneficio de nuestras vidas. Cuando la oración del hombre se declara vencido, o cuando nosotros en la oración que tenemos nos declaramos vencidos, o sea, que ya no podemos más, que ya no podemos enfrentar esa crisis, Dios nos abre los ojos, abre sus puertas, nos levanta para mirar de una manera distinta y tener una perspectiva más alta, una perspectiva de mayor alcance, no una perspectiva mezquina, sino que cuando nosotros asumimos en nuestra oración que ya no podemos en medio de la crisis enfrentarla, Dios nos abre los ojos, abre puertas, nos levanta para mirar de una manera distinta, una perspectiva más alta y de mayor alcance. ¿A quién tengo yo los cielos? Es la conclusión del salmista. Está en la crisis, está en un momento difícil, está mirando que no puede salir, pero hay un punto clave en esa crisis. Hay un punto relativamente importante para el salmista. Cuando él en su expresión, él dice que no ha lavado sus manos en inocencia y no ha guardado su corazón en vano, él llega a un momento en que necesita experimentar algo distinto. Por eso cuando uno se acerca a los versículos 6 en adelante y habla de estas personas que se mofan y hablan con maldad y hacen violencia, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, él entiende que estas personas no se merecen estar bien, no se merecen estar disfrutando de algo, porque él sirve a Dios, debería ser distinto. Sin embargo, él también entiende que tiene que encontrarse con algo importante. Miren lo que dice el versículo 16 en adelante. Dice: cuando pensé para saber esto, fue de duro trabajo para mí. Cuando me di cuenta de lo que estaba pensando en mi mente con mi crisis, me dolió mi corazón. Eso es lo que está diciendo el salmista. Me dolió mi corazón. Hasta que, entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que, entrando a la presencia de Dios, el santuario tiene que ver no con el santuario físico, sino con la presencia de Dios. Cuando entramos a la presencia de Dios, podemos entender las cosas de manera distinta. La presencia de Dios, cuando entramos en la intimidad de Dios, podemos tener respuestas quizás a esas crisis que estamos viviendo. Entonces, a partir de ahí, él dice: cuando entré, comprendí el fin de ellos. A partir de ahí, él comprende todo lo que está pasando. Por eso, él llega a la siguiente conclusión: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en tu gloria. Mire lo que pasa cuando está en crisis, cuando no hay respuesta, cuando pareciera que todo está perdido. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero en cuanto a mí, mire cómo termina: el acercarme a Dios me hace bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Es interesante cómo termina este salmo. O sea, el salmista entra a la presencia de Dios y se da cuenta que en la presencia de Dios encuentra el camino y la respuesta a su crisis. Seguramente sigue mirando a los impíos, pero ya lo mira de manera distinta. Sigue metido en su crisis, pero encuentra un refugio en la presencia de Dios. Por eso cuando dice el Salmo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?, es una pregunta. Él mismo se responde: y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aunque mi carne y mi corazón desfallecen, dice, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
O sea, acercarme a Dios es mucho mejor que mirar lo que está pasando a mi alrededor. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Algunas cosas para concluir en mi reflexión. Primero, número 1, todos los que servimos al Señor vivimos crisis. En momentos de nuestra vida vivimos crisis. Las crisis son parte de las etapas formativas de Dios. Dios en las crisis nos forma. Dios en las crisis nos moldea. Dios en medio de nuestras crisis quiere transformar nuestros corazones. Quiere transformar lo que seguramente a Él no le agrada. Pero tenemos que dejar en medio de las crisis que la mano del alfarero transforme aquello que nos tiene a veces sumergido en una tristeza, en una angustia, que nos hace sentir punzadas en nuestro corazón. Eso es lo primero. Todos vivimos crisis, pero todos en medio de la crisis debemos dejar que Dios trabaje con nosotros. Esa es parte de las etapas formativas de Dios. En segundo lugar, cuando uno lee este salmo, tiene que darse cuenta de que efectivamente hay personas que alrededor, en la vida, en el mundo entero, prosperan, viven felices, o pareciera que viven felices, tienen una vida distinta. Y uno podría caer en la tentación de decir, pero yo como soy hijo de Dios y no tengo esto, no tengo esto y no tengo esto otro. Como hijo de Dios me falta esto y me falta esto otro. ¿Por qué no puedo ser felices como ellos? Podemos hacernos las mismas preguntas. Sin embargo, tenemos que llegar a un momento especial. Debemos entrar, cuando vengan esas preguntas, a la presencia de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Solo podremos comprender nuestra crisis cuando nos humillamos delante de Dios y nos entregamos con todo nuestro corazón para que Dios transforme lo que para mí es doloroso, lo transforme en algo positivo, en algo que contribuya a mi formación y a mi crecimiento. Dios, cuando hace algo en nuestra vida, lo hace para poder bendecirnos, más allá de lo material, sino bendecirnos de manera espiritual. Así que entremos al santuario de Dios e encontrémonos con Dios en medio de nuestra crisis para que también podamos entender cuál es el plan de Dios y tener una perspectiva de las cosas mucho más grande de lo que antes mirábamos, y por supuesto también entender que Dios tiene un propósito en medio de nuestra crisis. Y número 3, y mi última conclusión es la siguiente. Cuando entramos a la presencia de Dios, al santuario de Dios, tenemos que tener la actitud correcta. Necesitamos arrepentirnos. Seguramente nuestras crisis lo que van a provocar es que arranquemos de Dios. Me extraña siempre cuando veo a hermanos en distintas iglesias que cuando tienen crisis lo primero que hacen es irse de la iglesia, alejarse de Dios, cuando debería producirse todo lo contrario, acercarnos a Dios. Hoy día estamos viviendo una crisis mundial, una pandemia que nos tiene a todos en cuarentena. No podemos acercarnos al templo. Y usted podrá decir que porque no podemos ir al templo, no podemos acercarnos a Dios. Hermanos queridos, el santuario de Dios no es el templo físico, es el momento de intimidad para encontrarnos con Él. Y si en medio de la crisis tenemos que arrepentirnos y reencontrarnos con el Creador y reconvertirnos, este es el tiempo para poder encontrarnos con el Creador. Y es probable que no tengamos muchas cosas, es probable que nos falte mucho en nuestro hogar, tengamos escasez, no tengamos trabajo, no tengamos recursos, pero podemos repetir estas palabras del salmista: ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y podríamos agregar: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y aunque mi carne y mi corazón desfallecen,
la roca de mi corazón y mi porción es suficiente, es Dios para siempre. En cuanto a mí, me hace bien el acercarme a Dios, me hace bien, porque he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Qué lindas palabras del salmista. Parte con su crisis y termina adorando a Dios con estas palabras. ¿A quién tengo yo los cielos sino a ti? Hermano, ¿a quién tienes tú los cielos sino al Señor? ¿En quién has confiado en este tiempo de crisis? ¿En tus fuerzas? ¿En tus amigos? ¿En aquellos que seguramente te pueden solucionar el problema? ¿Un sistema político? ¿Un sistema económico? ¿Confías en un pastor? ¿Confías en un líder? Confiemos en aquel que nos puede ayudar y nos puede sacar de nuestras crisis. Sean estas crisis económicas, familiares, o sean estas crisis espirituales. Aquí vemos una crisis espiritual acompañada de una crisis interior que a veces no siempre las damos a conocer. Tenemos que ser honestos. Este salmista fue honesto, pero seamos honestos con Dios ahí en el santuario de Dios y contémosles al Señor nuestras crisis, porque en Él sin duda vendrá como alfarero para moldear nuestras vidas y hacernos entender el propósito de nuestra crisis. Esta crisis mundial no puede llevarnos a perder la fe. Esta crisis mundial no puede impedir que le adoremos. Esta crisis mundial no puede impedir que podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Esta crisis mundial, esta pandemia, no puede detener a su iglesia. Debemos seguir entrando al santuario de Dios. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y rogamos que esta palabra nos anime en medio de nuestras crisis, en medio de esta crisis mundial, que la palabra tuya, Señor, sea una palabra de fortaleza, de ánimo y que nos ayude para también bendecir a otros que están viviendo crisis. Que ninguna crisis nos detenga. Todo lo contrario, que podamos decir como el salmista: ¿a quién tengo yo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, porque tú eres suficiente para nosotros como creyentes. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras
camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gracias al Señor por las canciones y las alabanzas que tenemos después de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes los avisos de la iglesia para esta semana. Queremos informarles que seguimos estudiando en la Academia Bíblica. Yo quiero motivar, hermanos queridos, a todos ustedes. Estamos felices con el Consejo Ministerial, estamos contentos con los hermanos de la Academia, porque ya tenemos aproximadamente en total de hermanos estudiando casi 40 hermanos. Aunque algunos se repiten en algunos cursos, nos interesa que podamos seguir estudiando. Pero quiero invitar, hermanos queridos, primero, a aquellos que están en la iglesia pero que no conocen muy bien nuestra iglesia, a pesar de que llevan un par de años, a tomar el curso de mi iglesia en la que sirvo, de la que se está dando el día miércoles. También todavía hay tiempo para entrar al curso del Sermón del Monte con el hermano Miguel. Y por supuesto, quiero hacer una invitación a los líderes de los ministerios y hermanos antiguos que puedan tomar el curso de Controversia en Jesús que estoy dictando el día lunes. Les quiero invitar, hermanos líderes de la iglesia, hermanos que llevan años en la iglesia, a tomar este curso. Es importante de poder estudiar, nos prepara para poder comunicar la palabra del Señor de mejor manera. Así que todavía hay espacio en el Sermón del Monte. La iglesia en que yo sirvo, no queda duda que hay muchos hermanos que todavía seguramente no conocen la historia de la Alianza, no conocen la historia de la iglesia Reñaca, y a lo mejor necesitamos conocer algunos aspectos administrativos. Bueno, pueden tomar este curso que se está dictando también lunes Controversia de Jesús, martes Sermón del Monte y miércoles la iglesia en que sirvo. También queremos invitarles a orar, como lo estamos haciendo todavía los días de la semana, de lunes a sábado, a seguir orando de las 20 a las 21 horas, de 21 a 22 horas. Son horarios que hemos puesto referenciales. Si usted no puede en ese horario, lo puede hacer en cualquier momento del día.
pero en ese horario nos encontramos para orar, ¿cierto? Por nuestra vida espiritual como creyentes, por lo que está sucediendo en el mundo, por la iglesia para que siga caminando, por los que están sufriendo, para que también Dios dé sabiduría a las autoridades nacionales. También como iglesia queremos seguir caminando. Insistimos en esto, hermanos, porque ya se nos acerca final de mes y queremos invitarles a poder seguir ofrendando. Nuestros cultos están abiertos y nosotros podemos ofrendar. Podemos entregar nuestros aportes como iglesia a la cuenta de nuestra iglesia y pueden acercarse a nuestro tesorero para que podamos seguir aportando. Recuerden que tenemos un compromiso de sostener la obra del Señor y la podemos sostener, y aquí están los avisos. Ustedes van a ver el banner de los avisos de nuestra cuenta Santander, una cuenta vista, donde ustedes pueden depositar sus ofrendas. Necesitamos seguir aportando a la obra del Señor para que podamos en medio de esta crisis seguir caminando, porque hemos comprado también un programa para poder hacer las clases de Academia Bíblica, y ese programa también nos ha servido para poder tener contacto con ustedes, un programa que va a seguir usándose por los ministerios de la iglesia, y esperamos pronto juntarnos con los varones, con las damas, con los jóvenes de la iglesia. También recordarles el tema de la promesa de fe. Seguimos aportando a la promesa de fe. Recuerden que nuestros misioneros que están en el campo viven de la promesa de fe, por lo tanto sigamos orando por los misioneros y aportando para que el Señor les sostenga en medio de estos tiempos de crisis. Bueno, reciban este día domingo un gran abrazo de parte de todos nosotros. Como consejo ministerial, como pastor, estoy contento de lo que está pasando con la iglesia. Los animo a seguir caminando. No desmayen, porque el Señor está con nosotros. Un gran abrazo y que tengan una hermosa semana, más allá de las circunstancias que vivimos. Que Dios les acompañe y que la obra de su Espíritu nos fortalezca en tiempos de crisis. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.